Básicamente quería reflexionar en el significado de la Navidad. Mis hijos esta semana, y hace varias semanas, vienen viendo muchas películas sobre Navidad. Y una de las cosas que sale permanentemente en todas las películas sobre Navidad es esto del espíritu navideño. ¿Lo escucharon? ¿No? De repente sucede algo lindo. Es el espíritu navideño, ¿no? Hay un deseo de la cultura de enterrar el verdadero motivo de la Navidad. Y la Navidad, como nos mostraron los chicos, la Navidad, ¿quién es? La Navidad es Jesús. Y en esta noche quería que reflexionemos sobre la pregunta más importante que se le puede hacer a cualquier ser humano. Vivimos en un mundo donde todos pasamos por diferentes etapas de estudio. Vamos a la primaria, vamos a la secundaria, algunos hemos ido a la universidad y allí se nos hacen muchas preguntas. Pero ¿saben qué? Hay una sola pregunta que es la más importante de toda tu vida. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En los evangelios, en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús le pregunta a sus discípulos y le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y esto Jesús no lo hacía porque él tuviese una especie de crisis de identidad, sino porque Jesús hablaba de quién era él. Y él sabía que el futuro de la humanidad dependía de que a esa respuesta fuera la correcta. Entonces, básicamente, lo que en esta noche vamos a ver es quién es Jesús. Y lo vamos a ver de dónde. ¿De dónde vamos a sacar la respuesta de Jesús? ¿Quién es Jesús? Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos empezaron a decir: bueno, hay gente que dice que sos un profeta, hay gente que dice que sos Moisés o que dice que sos Elías. ¿Bien? ¿Quién dice la gente hoy en día que es Jesús? Hay gente que piensa que Jesús es un revolucionario, un gran maestro, pero déjeme decirle, lo importante es quién Jesús decía que él era. Y vamos a ir brevemente al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde ahí tenemos un resumen muy breve de quién Jesús decía que él era. Un excelente resumen de quién es la persona de Jesús. No vamos a leer el contexto, pero Jesús se identifica a sí mismo de la siguiente manera. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos han escuchado ya esta frase? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en esta noche vamos a tratar de reflexionar en estas tres cosas que Jesús dice acerca de él. Lo primero que dice es que él es el camino. Y déjeme decirle que si necesitamos un camino es porque hay una distancia entre el lugar que estamos y hacia dónde vamos. ¿Es así o no? Hay algunos de nosotros que ya tienen la valija preparada para irse de vacaciones. Espero que hayan estudiado el camino. ¿Bien? Ahora, esa distancia entre donde yo estoy y hacia dónde vamos tiene una explicación. ¿Por qué Jesús se denomina a sí mismo como el camino? Porque déjeme decirle que para que podamos entender el Evangelio, que es una buena noticia, tenemos que entender primero que hay algo que está mal con nosotros. Los seres humanos estamos distanciados de Dios. La carta a los Romanos dice que porque todos hemos pecado, estamos separados de Dios. Estamos lejos de Dios. Si recordamos en la historia del primer pecado de Adán y Eva, recordemos que uno de los eventos que Dios hace es separar, quitar el acceso al árbol de la vida. ¿Se acuerdan? El árbol de la vida era ese árbol cuyo significado es simbólico, que si el hombre podía participar del fruto, iba a tener vida para siempre. ¿Y qué pone Dios entre el hombre y el árbol de la vida? ¿Quién se acuerda? Un querubín con una espada. ¿Bien? Y eso simboliza algo. A partir de la entrada del pecado al mundo, el hombre es imposible
que pueda disfrutar de la presencia de Dios. Una de las características de los atributos de Dios es que Dios es un Dios invisible. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios jamás. Y déjeme decirlo que en cierta forma, el hecho de que no hayamos visto a Dios es una cosa buena. Porque en el Antiguo Testamento, las personas que han visto a Dios, ¿cómo reaccionaron? ¿Se acuerdan del profeta Isaías? Cuando vio a Dios en su gloria, Isaías capítulo 6, lo pueden leer después, dice, ¡ay de mí, que soy un hombre pecador! ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que había una diferencia increíble entre este Dios que era 3 veces santo y este hombre que se reconocía como pecador. Entonces acá cobra sentido cuando Jesús se denomina a sí mismo como el camino. ¿Por qué? Porque Él ha venido a tender un camino entre este Dios santo y una humanidad pecadora. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Pero Jesús, que es el Hijo único del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios, en su amor, ha cortado esa brecha, ha descendido para que todos nosotros podamos tener acceso al Padre. Los chicos recién nos mostraban diferentes pactos del Antiguo Testamento y los chicos nos leían que el Antiguo Testamento nos ayuda a entender acerca de Jesús. Hay un asunto del Antiguo Testamento que es muy interesante, no sé si se acuerdan, en el Antiguo Testamento Dios había dispuesto que su pueblo le debía adorar por medio de sacrificios. Y esos sacrificios se llevaban a una tienda de reunión. Primero una tienda de reunión y luego al templo. Y si se acuerdan, esa tienda de reunión y ese templo tenía 2 lugares. El primer lugar era un lugar que se llamaba el lugar santo, donde los sacerdotes podían entrar diariamente a presentar sus ofrendas delante de Dios. Pero había un lugar más adelante, un lugar especial que se llamaba el lugar santísimo. Un lugar donde moraba la presencia de Dios. Allí estaba el arca del pacto. Y ese lugar podía entrar sola vez el sacerdote una vez al año, presentando una ofrenda por sus pecados y por los pecados del pueblo. Ahora, cuando vino Jesús, nos dice el autor de la carta a los Hebreos, nos dice que Jesús es el sumo sacerdote que entra en el lugar santo y en el lugar santísimo y que se presenta a sí mismo como una ofrenda por los pecados. Ahora, ¿cuál es la buena noticia detrás de todo esto? Es que ya no existe una cortina de separación. Cada uno de nosotros podemos entrar por este camino nuevo que Jesús creó. Hebreos capítulo 4, déjeme buscarlo, dice que cada uno de nosotros que nos hemos acercado a Jesús, hemos recibido su perdón, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Y aquí cobra suma importancia esto que venimos diciendo, que Jesús es el camino. Porque, mis hermanos, cuando nosotros hemos confiado en Cristo, Dios ya no es nuestro enemigo. Dios es nuestro Padre. Y podemos acercarnos así como nos acercamos a nuestros padres. Nos podemos acercar con confianza para recibir ayuda en tiempos de dificultad. Entonces, lo primero que vimos es que Jesús es el camino al Padre, es el camino que Dios trazó para reconciliar a una humanidad perdida consigo mismo. Lo segundo que vemos es que Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Déjeme decirle que en un mundo totalmente relativo, donde no hay verdades absolutas, que Jesús dijera, yo soy la verdad, es una afirmación totalmente llamativa. A diferencia de otros maestros o de otros fundadores de religiones, como por ejemplo el Buda, ustedes saben el Buda, el fundador del budismo, él dijo, yo estoy buscando la verdad, yo estoy en búsqueda de la verdad. Jesucristo no, Jesucristo dijo, yo soy la verdad.
Queridos, la verdad es una persona. La verdad es Jesús. Y Jesús dijo algo que es muy significativo. Dijo, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y si miramos a nuestro alrededor, la sociedad en que vivimos, vemos muchas personas que viven esclavizados por la mentira. Y en este momento en que vivimos por una sociedad que vive en oscuridad, cuán necesario es que nosotros levantemos la bandera de Jesús por medio del trabajo de nuestros niños, como iglesia, y digamos, ¿saben qué? Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el único que puede darte una vida nueva. ¿Cuántas personas hay por el mundo que no saben, que quieren tener una vida fructífera, quieren ser felices, pero no saben cómo? ¿Cuántas familias se destruyen? ¿Cuántos adolescentes, niños que los padres lo habían criado con todo el amor del mundo toman malas decisiones? ¿Cómo es que podamos tener una vida que realmente sea fructífera y podamos ser felices? ¿Cómo? Edificando nuestra vida sobre la verdad. Jesús en una parábola decía que muchas veces se puede comparar la recepción a sus palabras y ponerla por obra a un hombre que edificó su casa sobre la roca o un hombre que edificó su casa sobre la arena. Yo no soy constructor, algunos de ustedes sí, pero no es una muy buena idea edificar la casa sobre la arena, ¿no? Y muchas personas edifican toda su vida sobre cosas que son falsas, sobre sus deseos, sobre sus buenas intenciones, sobre lo que otros me dijeron. Pero ¿saben qué? Para que nuestra vida pueda ser una vida firme y esté bajo el propósito de Dios, debemos edificarlo sobre la roca que es Jesús. Entonces, Jesús es el camino y es la verdad. Y por último vamos a ver que Jesús es la vida. ¿Qué significa cuando Jesús habla de que Jesús es la vida? Déjeme decirle que Jesús es la fuente de vida. Jesús es la vida misma, es la vida en esencia, es la vida que estaba con el Padre y se nos ha revelado. Ahora, ¿qué significa cuando Jesús dijo, vengan a mí que yo les voy a dar vida y vida en abundancia? ¿Qué significa esto de tener una vida en abundancia? ¿Será que Jesús quiere que seamos prósperos económicamente? ¿Será que Jesús quiere que seamos felices? Yo no digo que no, pero tener vida y vida en abundancia es mucho más que eso. La vida y vida en abundancia que Jesús promete es una vida con sentido, una vida con propósito. Cada uno de nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El Salmo 139 dice que cuando aún no existíamos, no habíamos nacido, en realidad sí existíamos porque éramos un embrión, Dios ya nos había visto. Dios ya nos había pensado. Antes de la fundación del mundo, había pensado en cada uno de nosotros. Y vivir una vida en abundancia es vivir de acuerdo a lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. El ateísmo, uno de los problemas del ateísmo es que lleva a algo que se llama el nihilismo. ¿Bien? ¿Qué es eso? Es que la vida no tiene sentido. El cristianismo, por el contrario, habla justamente de que Dios nos ha creado con un sentido y con un propósito. Déjeme darle alguna evidencia, porque quizá alguno de ustedes está pensando ahí, bueno, Manuel, está todo bien, vida en abundancia, tener una vida con sentido. ¿De dónde lo sacas en la Biblia? ¿Bien? Lo saco del siguiente pasaje. Filipenses capítulo 1, brevemente lo voy a explicar. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y estaba quizás muy cerca la muerte, ¿no? Entonces él en un momento dice, yo no sé qué hacer. La verdad que, por un lado, me gustaría más estar con Jesús porque estar en su presencia, pero también me gustaría permanecer en esta vida porque
lo que estoy haciendo es útil para el reino de Dios. ¿Bien? Y en un momento, continuando, dice, capítulo 1, versículo 23, dice, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. ¿Bien? ¿Se dan cuenta en que este hombre tenía un propósito para su vida? ¿Cuál era su propósito? Dios lo había apartado para anunciar el Evangelio. Hermanos, Dios tiene una vida y vida en abundancia, que va más allá de la prosperidad económica o de la felicidad, porque el apóstol Pablo estaba en la cárcel. ¿Usted se cree que este hombre podría decir, che, la verdad que lo estoy pasando de 10 acá? Pero a pesar de que estaba en una situación totalmente adversa, estaba en el centro de la voluntad de Dios, porque Dios lo había puesto en ese lugar. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Yo no sé cuál es el propósito de Dios para tu vida, pero déjame decirle que el propósito de Dios para nuestra vida, primeramente, es que conozcamos a Jesús. La vida eterna, ¿qué es? Es que conozcamos a Dios y a Jesús, a quien Él ha enviado. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Ahora te hago una pregunta y esto es bien personal. Hemos visto lo que otras personas dicen de Jesús. Hemos visto lo que Jesús y lo que la Biblia dice acerca de sí mismo. La pregunta es, ¿quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para vos? Los chicos recién terminaban con dos palabras que creo que son importantes para entender quién es Jesús. Jesús es Salvador y es Señor. Muchos de nosotros llegó un momento de nuestra vida donde nos dimos cuenta que estábamos alejados de Dios, estábamos separados y que Jesús era el camino, la verdad y la vida. ¿Es Jesús tu Salvador? Si Jesús no es tu Salvador, no es casualidad que estés aquí esta noche. No es casualidad que estés aquí esta noche. Es la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y acercarte a Jesús. Este Jesús que te ama con un amor eterno. Ahora Jesús, aparte de ser el Salvador, también es el Señor. ¿Y qué significa que es el Señor? Es que Él tenga dominio sobre nuestras vidas. Hay una cosa que nos caracteriza como seres humanos, es que queremos hacer lo que a nosotros nos place. ¿Y saben qué? Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, también lo aceptamos como Señor. ¿Y saben qué? Jesús quiere ser el Señor de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Llegamos a esta época y todos empezamos a hacer un balance. ¿Cómo nos fue en el 2022? ¿Cómo te fue, Jazmín, en el 2022? No es una pregunta, no tenés que responder. ¿Cómo nos fue en el 2022? La familia Ganser, la familia Carbonell, la familia Cabral. Yo no sé, hermanos, cómo le fue a los Carday, no lo dejemos afuera. Pero déjeme decir una cosa. Si hay algo que Dios quiere es que el 2023 sea muy bueno para cada uno de nosotros. ¿Tá? Y no es porque vamos a ser ni más felices, ni más ricos, ni nada de eso. Pero ¿saben qué? El secreto para tener un muy buen 2023 es que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Que Él tome el control de nuestro matrimonio, que tome el control de nuestras familias, de nuestras relaciones, de todo lo que tenemos. Hermanos, espero que esta palabra pueda tocar el corazón de cada uno de los que estemos aquí y podamos volver a nuestra casa afirmando, diciendo, Jesús es mi Salvador y es mi Señor. Vamos a orar y en esta noche vamos a participar de la Santa Cena. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres el camino, eres la verdad y la vida, Señor.
Y Señor, estamos aquí por causa tuya. Tú nos has traído. Y Señor, te ruego, Señor, que este año que viene, Señor, podamos tomarnos de tu mano, Señor. Y como juntos, como familias, como iglesia, podamos escuchar tu voz y obedecerte hacia donde tú nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén.